Buenas noches y saludos cordiales. Hoy os da bienvenida en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Precisamente hoy que se cumplen 141 años de la fundación del colegio, el 23 de enero de 1884. También mañana hace justo un año que falleció nuestro compañero Ángel María de Pablos, primer presidente de nuestra asociación después de su refundación en el año 2011. Ángel, además de poeta y hombre de teatro, fue también un reconocido periodista deportivo, motivo por el cual desde la asociación pensamos que podía ser interesante, formador y un bonito homenaje para él organizar una jornada sobre periodismo deportivo en el colegio. Muchas son las grandes vueltas que Ángel compartió junto con dos de nuestros invitados, José Miguel Ortega y Javier Ares. Es curioso, probablemente en los tres medios más importantes del país, junto con la cadena SER, los encargados de retransmitir la Vuelta Ciclista eran antiguos alumnos de este colegio. Ángel María en Televisión Española, José Miguel en Radio Nacional y Javier Ares entonces en Antena 3 Radio. Ahora lo sigue haciendo en Nuevos Pueblos. Sin duda, esa forma de comunicar, cada uno con su estilo, influyó para que aumentase la afición al deporte del pedal. No sé si influyó también en los otros tres compañeros. Yo les veo más futboleros, bueno, excepto a Íñigo, que es más del boli. Pero seguro que en estas aulas sí creció su vocación periodística, y más en concreto su vocación periodístico-deportiva, que Alejandro Romero ejerce retransmitiendo partidos en Onda Cero, Ignacio Bailador ejerciendo como coordinador del diario AS en Castilla y León, e Íñigo Torres Sos trabajando en la Federación de Atletismo. También nos acompaña el hijo de Ángel, Miki de Pablos, que siguiendo una de las vocaciones de su padre es actualmente el jefe de deportes del norte de Castilla. Es un honor para la asociación y para el colegio contar hoy con ellos. Creo que la alineación es bastante buena, esperemos que os guste el acto. Muchas gracias a los seis, gracias a todos por venir y gracias al colegio por todas las facilidades que nos han dado para realizar este acto. Miki. Bueno, buenas tardes. Me habéis pillado, no sabía que tenía que intervenir. Entonces, bueno, agradecer un poco a la asociación, no solo por organizar esta mesa redonda, sino por acordaros y venerar la figura de mi padre, que no solo estaba ligada al ciclismo, al mundo del deporte y a la cultura en la ciudad, sino que estaba muy ligada a la asociación, como sabéis, siempre pues, detrás para organizar cualquier tipo de actividad. Y bueno, como en la mesa redonda se habla de la evolución, digamos, de la prensa deportiva y algunos de los que estáis por aquí pensará que a lo mejor en aquellos tiempos en los que empezaba mi padre, con 14 años, empezó en el norte de Castilla a escribir su primera crónica, pues podría llegar a pensar que entonces no se podía hacer el periodismo deportivo sin redes sociales y sin internet, que es lo que prima ahora, pues quería también contar una de las escenas que recordaba mucho mi padre cuando hablaba de periodismo deportivo y hablaba de sus comienzos en el norte, cuando entraba por las escaleras entonces en el Duque La Victoria, el periódico de la redacción, y el primero que se encontraba siempre era a Miguel de Dios, otro exalumno de aquí del Colegio Lourdes, y le veía dibujando, porque sabéis que empezó como caricaturista del periódico, y le veía siempre dibujando cuando subía a buscar a mi abuelo, y mi padre seguía por la redacción y se encontraba siempre se sentaba al lado de Julián Merino, que era el periodista deportivo de la ciudad en aquellos tiempos, que era especialista en ciclismo precisamente. Y como os decía, pues claro, entonces no había internet y no había redes sociales y la única forma de informarse era, se sentaba mi padre como Julián Merino, que firmaba Lápice, firmaba sus crónicas, porque entonces casi todo el mundo firmaba con un apodo, y Julián firmaba con Lápice por un ciclista francés, entre otras cosas, que ganó el Tour de Francia. Y Julián Merino se informaba de lo que pasaba en el mundo con la revista L'Equipe, que le llegaba al periódico puntualmente. Entonces mi padre siempre se sentaba al lado de él
para ver cómo iba evolucionando el deporte y en este caso el ciclismo. Y bueno, eso siempre lo contaba mi padre en muchas tertulias y se me quedó grabado un poco como con 14 años ya le pidió a mi abuelo escribir su primera crónica del entonces trofeo Virgen del Carmen. Y bueno, yo creo que con esto se puede servir de introducción para la mesa redonda que tenemos componentes de altura. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Explicar un poco esta intrahistoria de esta mesa redonda, aparte de la amistad de Jorge con Bailador y el descaro de Nacho conmigo, que le ha costado un par de desayunos. Y luego fue muy fácil. Y eso también es una manera de poner en valor, yo creo, el que estemos en este colegio, que para creo que todos los aquí presentes, o prácticamente todos, es algo más que el sitio donde estuvimos estudiando. Yo, de hecho, a Javier ni le tuve que llamar. Le llamó Josito y a Alejandro le puse un mensaje y lo arreglamos en 7 segundos. Nunca les he preguntado si podían o no podían, si querían o no querían, porque daba por hecho que si podían iban a estar, porque querer iban a querer. Luego he estado pensando durante todos estos días previos, porque mi amigo Bailador se iba poniendo nervioso según se acercaba la fecha, pero luego el tío se ha alargado una semana a Londres, justo el día anterior. Y yo decía, ¿y cómo presentar esto? Porque me parece un poco hasta una falta de respeto ponerme aquí ahora a presentar o a leer el currículum de los aquí presentes. Lo único que tenía claro es que como yo no llego ni a la escuela de los presentes, le dije, yo me quedo aquí en el medio y hago un poco de moderador. Porque para mí aquí hay 4 personas que son 4 referentes del periodismo deportivo, no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel personal para mí. Si empiezo por la izquierda, Javier Ares, pues puedo contar como anécdota personal que era la primera voz que yo escuchaba de periodismo deportivo en casa con mis padres. La primera voz que yo escuchaba era la de Antena 3 en Valladolid, los programas de deportes, las críticas al Real Valladolid. Eso lo escuchaba yo de Javier y de Julio Ares. Eso lo escuchaba yo de pequeño. Esa es la imagen que yo tengo. Mirando un poco el currículum, por supuesto estudiante del colegio, estudiante de la carrera de Derecho, nacido en Villamayor de Campos, ha dirigido Real Madrid Televisión, ha dirigido Antena 3 Radio en Deportes, ha dirigido Antena 3 Televisión en Deportes, ha dirigido Radio Estadio en Onda Cero y ahora, además de hacer muchas más cosas, pues está con Eurosport con todas las pruebas de ciclismo. Voy a romper una lanza en favor de Alejandro Romero, yo no lo explico porque se dice mucho que Javier Ares es la voz del ciclismo y que José Miguel Ortega es la voz del ciclismo y pocos dicen que Alejandro Romero hizo ciclismo y también estuvo en vueltas ciclistas. Y además tengo la sensación de que tú estuviste en la parte más chunga, que es la de la moto, pasando frío y persiguiendo a los ciclistas cuando llegaban a la línea verde. Bueno, es que aquella época era distinta a la de ahora, esa es una de los grandes cambios, ¿no? En aquella época no había ni teléfonos móviles, ni todavía había aparecido el helicóptero con Paco Lucas de José María García en las vueltas. Bueno, Javier también vivió experiencias de ese tipo, supongo, al principio cuando iba al Tour de Francia, que iría con lo básico, ¿no? Pero yo empecé a hacer vueltas por aquí, por Valladolid, por la provincia, la famosa vuelta de Hidalgo, de la cafetería y todas estas que había por aquí, de chavales y tal. Y bueno, iba en una moto ahí con Manolo Montana, me llevaban una Vespa y íbamos con la Vespa, parábamos en los bares, decíamos, ¿podemos llamar? Y tal, y desde la Vespa llamábamos y otro iba en el coche con un walkie-talkie, conectaba con la Vespa, metíamos el walkie-talkie al teléfono, o sea, todo era por rudimentario. Bueno, pues eso es lo que ahora ya ha cambiado, ¿no? Con las tecnologías que sirven para abreviar todo ese proceso y que, bueno, pues en aquella época pues fue toda una universidad del periodismo, ¿no? Peleándolo ahí a pie de carretera, ¿no? Porque luego, bueno, las cosas van cambiando y han cambiado mucho, evidente. Pues este señor, que también ha hecho ciclismo, para muchos es la referencia de la La última narración del propuesta fútbol. deshonesta que me hizo la radio fue a volver a hacer la Vuelta Ciclista a España. Pero hace 3 años que le dije que no, cuando se fue Javier. Pues este señor que también ha estudiado en el Lourdes, que muchos lo relacionan con las narraciones de Real Madrid, mirando un poco la trayectoria, descubrías cosas que yo, por ejemplo, no sabía, y descubría como que un día estuvo narrando un partido del Real Valladolid juvenil y por la tarde estaba narrando un partido de Valencia. Es así, en el mismo día y con 17 años. Eso ahora, bueno, estaría algún padre presentando una demanda en el juzgado de lo social por abuso de menores. Pero era... La oportunidad me la dio Julio Moz, porque era el director de
Radio Popular en aquella época, y bueno, pues contaba con la chavalería, que además, curiosamente, nos conocían porque participamos en un concurso que hizo la cadena SER, se acordará Javier, buscamos un locutor deportivo para el Mundial del 82, y nos apuntamos dos estudiantes de aquí, mi amigo Fernando Melero, y yo, ganó él el concurso, Fernando Melero, y a él le llamaron al principio le llamó para ir a Radio Popular, porque estaba la COPE, y él me llamó, oye, habla si quieres con el director, que están buscando gente, chavales, y tal, vente para acá, y por la tarde estábamos los dos transmitiendo a Valencia. Así era el periodismo de antes. A mi izquierda, yo siempre le he dicho y siempre le saludo y le seguiré saludando por los restos de restos, que es mi maestro, el culpable de que yo tuviera la inmensa fortuna de estar durante más de 20 años trabajando en la radio. Solo le echo en cara cuando me contaba lo que desayunaba, comía y cenaba en el Tour de Francia mientras yo estaba aquí cubriéndole las espaldas en verano. Eso nunca se lo perdonaré. Incluso, sobre todo, un día me enfadé con él y yo creo que ese día se dio cuenta porque un día me dijo que se había levantado jodido porque le había sentado mal la langosta que se habían cenado por la noche. Y me cabreó tanto que yo creo que ese día se dio cuenta y desde entonces ya no solía contarme el menú de lo que había tomado. Pero si no es por él, yo no hubiera tenido la inmensa fortuna de vivir a su lado y de aprender a su lado todos los días con muchas cosas relacionadas con el periodismo deportivo. Y a la derecha, en la esquinita, nuestro chiquitín, el más joven de los de la mesa, que yo le envidio, viendo un poco la trayectoria, ese punto de valentía de decir que sí a todo. Para irse a Guadalajara hay que ser un valiente. Es decir, no tiene ni el mar de Benidorm, ni la montaña de... O necesitar trabajo, ¿no? También ayuda, ¿no? Sí, también bueno, ayuda. yo estaba trabajando en Eurosport, entonces hubo una serie de despidos y me tocó a mí. Y entonces yo no podía estarme quieto y me fui 3 años a Guadalajara y además tengo que decir que son 3 años fantásticos de periodismo porque estuve mucho en la calle, mucho en la calle, años 2004 a 2007, algo así, y estuve muchísimo tiempo en la calle, muchos pueblos, visitando a muchos alcaldes que te limitaban claramente a los bares, porque ahí es donde se cocía todo, ¿no? Y aprendí muchísimo y luego sí que es verdad que tuve, pues yo creo que una de las llamadas de mi vida, que de José Ignacio Tornaico para ver si quería venir aquí a Valladolid, en principio para trabajar en la delegación que se iba a abrir de AS, y aquí seguimos. Un buen ejemplo de cómo es el periodismo deportivo, yo creo que el de siempre, y ahora lo hablaremos, el de antes y el de ahora, es una conversación que teníamos hace 20 minutos que me contaba que ni siquiera los días que él había pedido para poderse marchar de descanso y de vacaciones y poder un poco desconectar, había podido desconectar, porque resulta que el Real Valladolid le había dado por entrar en una guerra con un jugador que se iba pagando una cláusula y entonces le estaban poniendo un mensaje para decirle tienes que entrar, me da igual que estés fuera de España, me da igual que estés de vacaciones, me da igual donde estés. Eso lo hemos vivido todos, yo creo que eso lo hemos vivido todos. Javier, ¿cuántas veces te han puesto patas arriba la vida por culpa de una llamada, de un mensaje o de algo con lo que tú no controlabas? Bueno, no, buenas tardes a todos lo primero, tantas caras conocidas, a los compañeros, amigos, y a Mariano, que sigue ahí como hace 40 años, y más, y mucho más, ya lo sé. No, te cambia la vida. A ver, yo empecé a ser periodista con 17, 18 años porque en mi casa no me dejaban hacer periodismo, estaba muy mal visto en aquella época, había que hacer una carrera de derecho y había que estudiar derecho. Pero fue salir del colegio prácticamente y me entró ese veneno, yo creo que por la radio también, ¿no? Y desde entonces, bueno, me fui de casa con 17 años porque no me dejaban trabajar y ya entonces estaba ya haciendo mis primeros pinitos en la radio y demás. Desde entonces he vivido siempre con esa sensación, ¿no? Con la sensación de que no es que te ponga la vida patas arriba ni nada, de que te debes a una profesión, de que hay una serie de eventos y de, iba a decir sacrificios, mentiría enormemente eso de sacrificio, porque lo que es una profesión tan bonita. A mí me decían muchas veces, bueno, ¿cómo podéis pasar 20 días fuera de casa y quién nos lava y quién nos cuida y quién nos... Como que ya ves qué problema tan grande, ¿no? Está comiendo langosta, como dices. En Francia o donde fuera, bueno, y además joven y con ganas y haciendo lo que te gusta y viajando y conociendo el mundo, conociendo gentes. Para mí el periodismo ha sido siempre una profesión de gozo, de entretenimiento, más allá de los avatares que te presenta, de las adversidades, de incomodidades, de que te miren mal o te miren bien, pero bueno, yo creo que eso llega un momento en el que se supera ya pronto. Al final la sensación es de que vives una profesión que te gusta, no sé si todos lo hacen, no sé si todos los que abrazan la profesión periodística lo hacen
en busca de fama o de reconocimiento, de popularidad o de no sé qué, pero los que lo hicimos yo por el cariño y por el favor a la radio. Eso iba añadido a la devoción enorme que sentía por el deporte, ¿no? Desde niño, como casi toda la gente de mi generación, por otra parte, ¿no? Se juntaron las dos cosas y vi en vivir una aventura maravillosa que dura 50 años y que va a durar otros 30, me imagino. José Miguel. Quiero emular a Josito, o sea, que crear un Josito por muchos años. Josito tampoco empezó estudiando periodismo. Y yo no sé si a Josito también le miraban mal en su casa. Yo esto lo he contado ya en algún sitio. Yo, cuando tenía 6 años, me inventaba con cromos y retransmitía partidos que yo me imaginaba. Y yo no quería ser periodista, quería ser Matías Prats. No cualquier periodista, Matías Prats. Y fíjate lo que es la vuelta que da la vida, que estando en la Voz de Valladolid, Íñigo, la directora, tenían amistad con Matías Prats, que ya estaba jubilado. Matías Prats, estoy hablando del padre de Matías, el abuelo, que ya murió. Y le dijo, oye, el Valladolid va a jugar el domingo contra el Rayo en Vallecas. Y entonces tenemos un chico joven aquí y tal, pero pues para vender más el partido debías de estar tú también. Y le lió y claro, casi me da un patatús allí al lado de Matías Prats, que ahí descubrí muchas cosas. Yo tenía la obsesión de que retransmitir, había que decir el gol casi antes de meterlo y quién lo había metido. Y este tardaba 10 segundos en decir que había sido gol y otros 10 segundos en decir quién lo había metido. Claro, no había televisión que le pudiera sacar los colores, ¿no? Pero eso fue un truco que me dijo él. Y además otra cosa me dijo, para calentar la voz, antes del partido, fúmate un cigarro y tómate una copita de coñac. Es un marciano, que no salido así. No fumes, que se estropea la voz. Y bueno, pues tuve la enorme suerte de que uno de los primeros partidos que yo retransmití fue nada más y nada menos que con Matías Prats, que para mí pues era Dios, ¿no? En aquella época, cuando hablaba Matías Prats, pues quieto, todo el mundo a escuchar, a ver qué decía. Y luego cuando vi a Matías Prats por dentro y las técnicas de Matías Prats dije, se cayó un mito. Claro, porque ya te digo, tardaba como 10 segundos en cantar el gol y otros 10 por lo menos en quién lo había metido. El título de la charla es Evolución del periodismo deportivo, y mirando y un poco indagando por ahí ciertas cosas, una frase que dijiste hace 10 años, en una entrevista en el año 14. Echo de menos la radio más cercana. ¿Eso ha ido a peor? ¿Ha ido mejor? ¿En qué punto está? No sé qué decirte. La radio más cercana, yo creo que me refería en aquella entrevista a más la radio de provincias, ¿no? Porque como que las grandes cadenas han terminado por absorber lo que era la información a flor de piel, ¿no? de las provincias, de las ciudades, o sea, Valladolid, por ejemplo. Valladolid es una ciudad que las grandes cadenas pues prácticamente han dejado sin programación a las emisoras locales, con lo cual hay muy poco que ofrecer al oyente local. De hecho, en los deportes yo creo que todavía se ha agudizado más, porque ahora es muy difícil trabajar a nivel de contacto directo con los profesionales, con los futbolistas, con los entrenadores. Entonces, antes el trato era súper directo. Yo recuerdo que ibas a un entrenamiento y al final acababas tomando un café con el entrenador en el vestuario, o le llamabas por teléfono desde la radio y te atendía todos los días. Pero no te hablo de cualquier entrenador, de entrenadores que conocéis todos que han pasado por Valladolid, y Josito y Javier lo saben de eso. O sea, tú levantabas el teléfono por la mañana, llamabas a Cantatoria a mediodía, llamabas a Moré o llamabas a Mesones, que yo creo que fue el primero con el que trabajé, que coincidí, y te atendían todos perfectamente. Incluso alguno, yo recuerdo haber tomado un café en el vestuario. El primer partido que hice aquí de juvenil que decías, acabó el partido y Yepes, que estaba entrenando al juvenil, dice, vete para acá, chaval. Dice, tú debutas hoy, vete para acá. Me metió en el vestuario a tomar un café, tal y cual, y a grabar ahí una entrevista. Y eso se ha perdido por completo, porque ahora, bueno, pues los clubes son búnkers que están protegidos por los derechos y la legalidad, digamos, que les ampara con esos derechos vendidos todos.
Y entonces ahora realmente no tenemos capacidad de esa cercanía, y no podemos muchas veces ni ir a los entrenamientos, o los vemos 5 minutos y nos cierran la puerta. Antes veías los entrenamientos enteros, acababan los entrenamientos y podías convivir con los jugadores, con los entrenadores, no sé, era mucho más cercano, y eso se ha perdido. Pero ahora televisión está volviendo a lo bueno, quien tiene los derechos a meter un periodista en vestuario, en el propio vestuario para entrar, pero claro, todo eso ya... Pero como para el espectáculo, más que más espectáculo que información, porque aquello era información. O sea, cuando tú ibas a un entrenamiento era para informar. Ahora te dejan entrar en un vestuario para dar espectáculo y para contribuir a que ese espectáculo lo vea más gente, se puedan meter más derechos y sacar más dinero, mantener el circo, ¿no? Perdona, estoy pidiendo lo que dice Alejandro. La experiencia que tengo yo aquí en Valladolid es que cuando yo llegué en 2007, hasta 2010, 2012 más o menos, nosotros llevamos una parte de vestuarios del Valladolid, y todos los entrenamientos podíamos hablar con quien quisiéramos. Y entonces ya se empezó a poner el límite de no, solo uno a la semana, y ya ahora estamos en el punto en el que el club te dice con quién tienes que hablar y hablamos todos a la vez. Es verdad, te dan una entrevista al mes, pero el resto es todo súper marcado. Es decir, hemos pasado lo que dice Alejandro, de poder hablar con cualquier entrenador, con cualquier jugador, en cualquier momento, a una rueda de prensa pactada y para todos los medios, y una entrevista al mes. Pero es eso, porque los deportistas, los clubes están aislando muchísimo a los deportistas de los periodistas. Yo creo que ese es un problema en el sentido de que al final los grandes perjudicados no somos nosotros. Parece que a nosotros nos interesa mucho. Los perjudicados son ustedes, son los oyentes, ¿no? Los televidentes. Sí, lo que pasa es que ellos ahora protegen su espectáculo, que ellos son los dueños del circo, y entonces ellos venden el circo como quieren, no permiten que nadie pueda intervenir para, en cierto modo, criticar ni el funcionamiento, ni la manera, ni los modos, ¿no? Entonces, bueno, hay que admitirlo, así está. Ahora mismo todo está, o sea, antes no se veían los partidos por televisión, ahora se ven todos. O sea, antes veías 1 o 2 partidos, y la única posibilidad que tenías para enterarte de lo que pasaban en los partidos era poner la radio. O sea, tú ibas a un partido de fútbol y estabas escuchando la radio para saber cómo iban los demás partidos. Ahora ya eso se ha perdido, porque ahora lamentablemente está muy bien para verlo por televisión, pero a nivel de información y de radio, pues a nosotros nos han hecho la puñeta, sinceramente. Javier, en eso hemos ido a peor. Hemos ido, tenemos que ir, lo hablamos esta mañana en la radio, estaban entrevistando a Alejandro y a mí. Son los tiempos. Yo cada vez que hablamos del pasado siempre me acuerdo de aquella célebre frase, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue anterior, no fue mejor ni fue peor, porque de la misma manera que hoy nosotros estamos echando de menos aquellas historias y aquel proceder del periodismo, en nuestro caso concreto, yo recuerdo a periodistas mayores que yo hablar de cómo salían de la ciudad deportiva, del Bernabéu, entonces iban a la ciudad deportiva a entrenar con Di Stéfano, con Puskás, con gente, y salían del entrenamiento y tomaban una caña con ellos. Esto me lo contaban a mí cuando estaba yo director de Real Madrid Televisión y tenía la fortuna, porque teníamos la empresa, las oficinas y los estudios los teníamos dentro de la vieja ciudad deportiva, y era como estaba con el gobierno y compañía, tenía mucha amistad con ellos y mucha relación, con sus hijos, etc. Y claro, yo decía, bueno, pues esta es la vida que yo he tenido siempre en Valladolid, en efecto, con los jugadores, por muy internacionales que sean, los Roberto Carlos, o los Panucci, o Zucker, o la gente de aquella época, pero eran, digamos, gente con la que estabas allí todo el día, pero estaba yo o estaba la gente de la Real Madrid Televisión, porque teníamos ese privilegio, pero resulta que yo hablaba con todos los periodistas que había ahí, y estoy hablando de hace 20 años, del año 99, y todos se quejaban de que no les dejaban prácticamente ver a los jugadores, ¿no? Pero la rueda de prensa y poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los tiempos van cambiando y al final vamos a echar siempre de menos aquello porque era mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más sencillo, pero a veces te pones en la piel de cómo se ha convertido lo que era un deporte en un negocio obsceno la mayoría de las veces, pero un negocio brutal. Pues hay que entenderlo, ¿no? O sea, aquí la primicia hay que pagarla, aquí la exclusiva hay que pagarla, porque todo se ha convertido en un negocio. Donde había 4 medios que cubrían el interés de la ciudad hay 35, y donde había 35 hay 80, porque ahora ya no son solo las cabeceras de todos los medios informativos, sino los youtubers, los no sé qué, los no sé cuál, los avances de la tecnología en el periodismo, ¿no? Quiero decir, para nosotros que estamos ya en una edad, los que estamos en una edad provecta, pues nos puede resultar un poquito más difícil de digerir, pero yo creo que es la evolución de la sociedad, que es la evolución del cuento. O sea, insisto, esto era un deporte, un entretenimiento, un ocio, y se ha convertido en un
descarado negocio, y como tal, pues no te queda otra que supeditarlo, es que no hay más. Yo por lo menos hace mucho tiempo, cuento un poco la nota de televisión del Real Madrid, pues ya entonces empecé a darme cuenta de esto, ¿no? De cómo yo seguía haciendo la misma vida que hacía aquí con Álvarez y con Elizarralde y con aquella generación de oro con la que empezamos, y los demás ya no lo podían hacer. En el año 99, es decir, en el siglo XX, que ya aunque no lo parezca, llevamos a un cuarto de siglo cumplido, ¿no? Del siglo XXI. Yo lo asumo como tal, me parece que es normal y que es un conveniente, que es un cordio y como todo. El periodismo vive muy de rodillas ante el poder, porque el poder es enorme, el poder es omnímodo, ¿no? Es una figura como la de Florentino Pérez y sabes que manda más que el Papa. Pues ¿cómo va a mandar un periodista más que el presidente de un club de fútbol? No sé, entiéndaseme, no se trata de mandar porque vaya a tener prevalencia o no, o ascendencia, simplemente para que tenga libertad el periodista de ejercer la crítica. Hoy es prácticamente imposible, ¿pero por qué? Pues tanto la información política como la información deportiva y en cualquier tema del que hablemos, pues el periodismo vive de rodillas, vive a las migajas del rico opulento, a ver qué me dan, a ver qué me dejan, pero eso es una batalla que ha perdido el periodismo, y el periodismo ha perdido esa batalla no por culpa de los periodistas, que siguen siendo igual o mejores y que tienen que trabajar y esforzarse más que antes probablemente. La ha perdido porque los propietarios de los medios lo único que buscan es el interés económico, y si buscas el interés económico tienes que vivir pendiente de que el señor Sánchez o quien gobierne te dé las migajas, ¿no? Te des tu cadena de televisión o te dé tu primicia para el periódico, y así estamos despolarizados. O sea, no me voy a extender más porque si no me metería en acción. De todas formas, nos estamos centrando demasiado en el fútbol porque hay otros deportes que también han evolucionado y no es en el mismo camino que el fútbol, por ejemplo. El ciclismo, los ciclistas siguen siendo accesibles, las grandes estrellas ahora ya no tanto, pero un ciclista que se pega un palizón de 200 kilómetros con agua y tal, te atiende. Un futbolista que está de mala leche porque ha fallado 3 goles, no te atiende. No te ha atendido nunca. Pero fíjate la diferencia. Claro que si hablas del voleibol y si hablas de deporte, se va descendiendo el interés o el deporte en el deporte y irá descendiendo esa dificultad. Al dueño del equipo ciclista importante de España, que se llama José María Álvarez Pallé, que en tanto que presidente de Telefónica se lo hace pillar el gobierno hace 4 días. A Florentino Pérez dudo yo mucho que se lo vaya a hacer pillar el gobierno, ¿verdad? Si acaso al revés. Ese es el poder, cómo ha cambiado el cuento, y nosotros estamos, los periodistas estamos en el medio como víctimas de ese proceso. Bueno, pero lo que está claro, y esto lo sabes tú, y lo sabe también Alejandro, los ciclistas, por ejemplo, son mucho más generosos en el trato con los periodistas, mucho más agradecidos y te facilitan mucho más el trabajo que los futbolistas ahora. Los futbolistas ahora se han ido arriba y bueno, hay que pedir una bula para hablar con ellos, que muchos a lo mejor estarían deseando hablar, porque les gusta también ser conocidos y tal, pero claro, los dueños del negocio pues son los que mandan y ponen y quitan. Antes a un presidente la prensa le podía quitar del puesto. Ahora, como te metas con un presidente, al que le quitan del puesto es a ti. Llaman rápidamente al periódico, este señor no nos gusta que venga aquí a partido del Real Madrid o del Real Valladolid. O sea, eso es lo que ha cambiado a peor. El sentido romántico que teníamos cuando empezábamos de lo que era el periodismo, ¿no? O sea, estabas pendiente todo el día de enterarte de cosas y tal. Ahora, es que ¿para qué? Si llegas a lo mejor y con una noticia y te dicen que no hay sitio, tienes que esperar a las 8 de la tarde y dejando a los demás. O sea, a mí el periodismo actual no me gusta nada. Fíjate, Nada. Decía Javier antes que bueno, que dependíamos mucho de lo que decía el gobierno. Yo creo que el gran cambio de los medios de comunicación que se ha dado en los últimos años, es verdad, va evolucionando, ¿no? Pero el gran cambio que se ha dado en los medios de comunicación, sobre todo, es cuando se ha empezado a cambiar la dirección de los medios de comunicación de periodistas a economistas. Es decir, ahora en los medios de comunicación la mayoría los dirigen gente de números, gente que se encarga de que salgan los números. No sé con quién hablaba esta mañana, que al final en todos los medios de comunicación se van dando prejubilaciones y no hay un cambio de generación, es decir, no se está firmando, entonces se hace el mismo trabajo o menos gente, entonces es imposible que salga bien.
salen medianamente bien porque los periodistas al final amamos mucho nuestra profesión e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero por otra parte es muy difícil que si tú hacías un periódico con 200 personas hace 10 años y ahora lo haces con 100, es imposible que salga igual de bien. Y yo creo, insisto, que tiene que ver mucho eso, que empieza a haber, por hace mucho tiempo ya que en la dirección de los medios están gente que entiende de economía, de números y no entiende de periodismo. Yo lanzo una pregunta a los cuatro, porque como afortunadamente ninguno sois muy tímidos, el que quiera que responda. Hablamos de la evolución, en este caso centrábamos, como decía Josito, con el tema del fútbol, vemos que también hay diferencias en otros, que hay una evolución, y la evolución de la figura del periodista en sí mismo, porque me quedo con la frase con la que ha empezado Miki contando, que se firmaba con un pseudónimo. Y ahora tengo la sensación de que el periodista en muchos casos quiere o pasa a ser, no sé si lo hace voluntaria o involuntariamente, a ser el protagonista. Y lo amplío diciendo, ¿existe la neutralidad en el periodismo deportivo a día de hoy? ¿Sí o no? Yo creo que no, vamos. O sea, Javier lo ha dicho muy claro, y Bailador también, y Josito. Yo creo que nos estamos todos de acuerdo. El problema es que ahora mismo sirves unos intereses, y esos intereses que sirves tienes que saber hasta dónde puedes llegar. O sea, tú cuando entras en un medio de comunicación, lo primero que tienes que saber es ese medio de comunicación qué origen empresarial tiene. ¿Por dónde sopla el viento? ¿Por dónde sopla el viento? Porque claro, si entras en un medio tienes que saber si ese medio, si hablamos de política, si ese medio tira para la izquierda, para el centro o por la derecha. O porque realmente todos están politizados. Y a nivel de deporte, pues exactamente lo mismo, y en concreto con el fútbol, especialísimamente con el fútbol. Porque yo esta mañana lo comentaba en la radio, ¿no? Hay una figura ahora que se ha puesto muy de moda, que es el forofo, el periodista forofo, el que hemos llamado toda la vida el trompetero, ¿no? El de la bufanda, ¿no? Y ahora, lamentablemente, se ha pasado de la libertad y la independencia para opinar a que cada uno se enfunde la bufanda, la camiseta del equipo que narra, que cuenta o que sigue, ¿no? Y yo, después de 20 años haciendo el Real Madrid, nunca jamás me he sentido en la obligación de decir o de ponerme la bufanda. He procurado siempre ser absolutamente independiente, pero para todo, incluso cuando jugaba con el Valladolid, por mucho que yo quisiera que ganara el Valladolid, me tenía que poner la bandera de la independencia. Si el Madrid jugaba bien, lo decía. Si jugaba mal, lo decía. Claro, si jugaba mal, al presidente no le gustaba porque decía, este es antimadridista. O sea, si tú dices que el Madrid juega mal, es que eres antimadridista. Pero claro, si hay veces que el Madrid no juega bien. Y eso que te pasa con el Madrid, pasa en Barcelona. En Barcelona todavía más agudizado, porque lo de Barcelona es un forofismo el que hay, porque es que además luego se ha convertido en una batalla tremenda entre el centralismo que es el Real Madrid y luego lo que es el resto, ¿no? Y todo esto viene marcado especialmente por los presidentes, que son los grandes responsables de que se haya llegado a estos extremos a nivel del periodismo. Y eso al periodismo le ha hecho un daño enorme. Te voy a decir una cosa, Alejandro, ya que estamos aquí en familia y somos, cuando lo dices en un auditorio más relevante, salen sarpullidos, ¿no? El verdadero culpable de esto es el consumidor. Yo siempre digo una cosa que va a sonar muy fuerte, y lo siento. Estábamos hablando antes un poco de la independencia del periodismo y le echamos la culpa siempre, porque la tienen, pues son los responsables a los medios, a los responsables de los medios. Pero en el fondo el responsable del medio el que le protege es el consumidor, es decir, el lector del periódico, el oyente de la radio y el espectador de televisión. Tú lo has dicho, ¿tú te conviertes en enemigo del Real Madrid porque digas que ha sido penalti? No. ¿Te convierte el presidente del Real Madrid porque digas que es antimadridista? No. Te convierte el público que compra ese mensaje, de que porque tú estés diciendo que no es penalti. Eso ya nos pasaba aquí en Valladolid, nos ha pasado en todos los sitios, en todos los escenarios, ¿no? Se te ocurría decir que el penalti a favor del Madrid estaba mal pitado en la penalti, te miraban por la cabina y tenías que salir con cuidado. Bueno, ¿queréis un periodista o queréis un vocero? Entonces, eso se ha ido incrementando de una forma, pero sustancial, importantísima. La gente está polarizada y la gente se atrinchera. Y tú mañana tienes que hablar del Madrid con propiedad y dejan de oírte si eres objetivo. Tienes que decir a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, pero es el aficionado del Madrid o del Barcelona, o el seguidor, iba a decir, o el afiliado o no afiliado, me da igual. En políticas hablamos de un partido, hablamos del otro, ¿no? O sea, la gente ve, oye y escucha lo que quiere y lo que le interesa.
Luego vamos a extender, vamos a hacernos todos responsables, nosotros también, tanto que periodistas también somos consumidores de medios, también nos podemos afiliar a un partido a otro, podemos ser simpatizantes de una corriente o tener simplemente una ideología. Pero yo siempre digo, por ejemplo, suena fuerte, lo peor del fútbol es la afición. Fíjate qué disparate estoy diciendo, ¿no? Es lo peor que hay en el fútbol de la afición, porque la afición es la que es verdaderamente forofa. La afición es la que le llama hijo de puta al rival si es negro y le aplaude si es de tu equipo. La afición es la que no consiente que el periodista ataque al equipo de casa. No te metas con el Valladolid. ¿Cómo no me voy a meter con el Valladolid, con el panorama que hay? Pues hay mucha gente que no te lo va a perdonar, como no perdonan que te metas con el Madrid o que no te perdonan. Y yo eso le echo la culpa, no la echamos. Yo también soy, como todos nosotros, por un lado somos actores, en tanto que periodistas, y por otro lado somos consumidores. Y a mí el comportamiento, iba a decir entre comillas, cobarde de la sociedad en todos los órdenes no me gusta. Porque el comportamiento cobarde de la sociedad te lleva a señalar siempre con el dedo, no, es que este periodista es... Tú eres el que sigues a ese periodista, tú eres el que dejas de seguir a ese periodista porque resulta que es rojo o es que es muy de derechas. Y tú oyes esta cadena de televisión o lees este periódico o escuchas esa emisora de radio y escuchas la que a ti te interesa, al otro no le quieres ni ver, ni le pones. Es el enemigo del pueblo, porque es de izquierdas o porque es de derechas, según estemos en el ámbito. Y eso pasa en el deporte también y es muy triste. Y nos escondemos siempre, falta independencia. Es que los que nos tienen que soportar, los que nos tienen que dar el soporte, son los aficionados, o el lector, o el oyente, y no te lo dan. Y si no, probad. Tú sales mañana a una emisora, yo he vivido una emisora, y Alejandro también, probablemente la más, no voy a decir independiente, todas son dependientes del poder económico, la más equidistante, que ha sido Onda Cero. Teníamos en la franja de la izquierda a la SER, en la franja derecha a COPE, no os voy a diseñar el mapa político porque no estoy sobre la cabeza, ¿no? Entonces, claro, tú te alistas en un sitio en el que dices, hombre, pues en la izquierda hace cosas buenas, coño, por la derecha hace cosas buenas, coño, por la izquierda hace cosas malas, y te pones en un sitio equidistante, no te oye ni Dios. Es que es la puñetera verdad. No te oye ni Dios porque la gente quiere ir al que piensa como él. Entonces, claro, ¿qué pinta ahí el periodista? Es ese periodista que se convierte ya en vocero desde el minuto 1 y pasa con el fútbol. Yo lo extrapolo un poco a la política porque ahora estamos viviendo un momento excesivamente cargado en ese sentido, pero en el fútbol nos ha pasado lo mismo. Y si no hablas bien del Valladolid, mañana no trabajas. No trabajas o depende de las tendencias que tengas. Ronaldo no tiene ninguna tendencia sobre los medios, pero si hubiera un grupo empresarial... En Valladolid es al revés, como hables bien de Valladolid. Pero si en Valladolid tuviéramos un grupo empresarial, propietario del club, poned el nombre que queráis o la empresa que queráis, y tú te metes con el Valladolid, mañana te están llamando para decir que ese señor, que no te mete en publicidad, que ese señor se mete con un tío. Javier, pero hago de abogado del diablo. Hubo un periodista con el que tú trabajaste que todas las noches empezaba un programa cargando contra alguien y se hacía famoso por la crítica contra alguien. Parecía que lo que gustaba en aquel momento era el ataque más que la defensa a unos colores. En aquellos tiempos, y ni lo tempore. Claro, es que eso es lo que ha cambiado cuando estamos hablando. Yo cargo de las tintas y la suerte en este tema porque al final sí me parece que somos o nosotros, o los medios, los responsables, siempre nos ponemos, y yo creo que en el fondo el responsable es el que nos compra el cuento, ¿sabes? Me parece a mí que la sociedad en general, para no de una manera abstracta, es muy responsable de ese comportamiento. Igual que, como decía antes Alejandro, estos periodistas forofos que van con bufanda y no les importa salir en el periódico haciendo así cuando marca un gol el Madrid. ¿De quién hablas? Pero al propio tiempo hay que reconocer que gracias a ese forofismo, ese tío es conocido. Porque la mayoría de todos los forofos estos, el nivel profesional que tienen, bueno, de la mitad para abajo. Lo que pasa es que con eso que está diciendo Javier ahora, es que ha cambiado mucho, porque claro, antes, en la época que hablabais de García, cuando era protagonista toda la noche, que la gente se acostaba con García, es que había... Era el único programa que había esa hora, no había más deportes. Ya, pero apetecía oírlo. Y había debates, sí, pero es que eso ha cambiado, eso ya no es así, porque es que ahora hay cuatro radios y todas emitiendo el mismo tipo de programa a la misma hora, que al final son todos tertulias, porque como no puedes tener a los invitados, no puedes entrevistar a la gente, al final te tiene que rodear de tertulianos y todos, cuanto más extremistas y más voces den, mejor, porque lo que gusta es eso, el guirigay, que luego se puso de moda también en la televisión a través del Chiringuito y demás.
Bueno, pues es que ahora la oferta que hay es tan variopinta. O sea, en la radio las tertulias, son todas tertulias, porque ya como no puedes entrevistar gente, dos tertulias. En la televisión, tertulia. Y en la política está pasando lo mismo. O sea, el periodismo se ha convertido en tertulias, en tertulianos. O sea, ahora mismo todos son tertulianos. Entonces, ese periodismo de antaño, porque había 2 emisoras, no había televisiones, ahora tienes 100 canales o 200 canales de televisión. Tienes una multioferta de televisión. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Aquella época en la que la crítica era la voz mandante por la noche, la crítica de García, que luego vino con De la Morena, al que luego también hemos tenido nosotros en Onda Cero, y bueno, cuando llegó García, cuando llegó De la Morena a Onda Cero, el tipo de programa que pretendió hacer en Onda Cero, que era el mismo que hacía en la cadena SER, fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente. Alejandro, os pregunto en general. Os pregunto a todos, abriros un debate a fin de cuentas. De que triunfen en la radio, en la televisión, donde sea, programas de esta índole que estamos hablando, tertulias escabrosas, personajes rocambolescos, ridículos en el fondo, etc., de que prime ese periodismo por encima de un periodismo de otro tiempo, más riguroso, más objetivo, más tal, ¿quién tira la culpa? El cliente, clarísimamente. No hay más preguntas, es que estamos confundiendo siempre este mensaje y la gente, y nosotros también nos ponemos ahí, pues nosotros también vemos y leemos y escuchamos y también tomamos el partido. Parece que estamos cambiando el cuento, no, aquí la culpa la tiene este periodista, no, la culpa la tiene este no sé qué, no, la culpa la tienes tú, alícuota de todos los que elegimos ese producto. No tiene la culpa nadie de que el programa por excelencia, como pasaba en su día cuando García salía y se cagaban todo desde el minuto 1 y se le perdió. Por lo menos era un periodismo independiente, ¿no? Absolutamente independiente, no entonces a nadie que tenía un poder por encima de todas las pero cosas. García, con el que yo no he trabajado, pero tengo buena relación, García convirtió al periodista en protagonista. Bien, empezando O por él. sea, la profesión periodística con García vivió una época brillante, no solo él y mucha más gente. Quiero decir, él prestigió el papel del periodista. Ahora se prestigia y se da bola pues esto, a los forofos, Y luego, pero si tú eres propietario... o a la señora que va a decir que se ha acostado con el rey. Exacto. Pero es que al final todos denostamos eso, ¿no? Decimos, pues, este periodismo estrambótico, este periodismo rosa, este periodismo barrabajero, este periodismo no sé qué. ¿Pero por qué triunfa ese periodismo? Lo consumimos. O sea, ¿por qué ha triunfado el Telecinco, el no sé qué, los programas estos de salsa rosa, ¿por qué han triunfado? Porque los veía la sociedad, coño. Con lo cual, Javier, es una batalla perdida. No, porque se puede culturizar a la gente de otra manera, se puede educar de otra manera. Aquí la bola tienen los directores de los colegios. Intentar cambiar la mentalidad de la gente joven y ver otra estructura. Que a mí esta es una de las cosas que yo he ido no asumiendo, sino entendiendo ya de mayor. Cuando analizas todas las cosas, cuando te preocupan menos el yo y empiezas a ver desde un prisma, un caleidoscopio más amplio, empiezas a ver un poco el fenómeno social de la comunicación y toda la influencia de la comunicación y demás, y te das cuenta y dices, bueno, pues aquí la culpa de todo esto la tiene el consumidor, porque es el que provoca que haya 10 horas de televisión hablando de con quién se ha acostado con el rey, o de que personajes que no podrían estar ni en el estercolero sean protagonistas importantes de tertulias televisivas o de demás. Personajes, pero salidos del fango. Pero llevamos así 30 años. ¿Recordáis cuando empezó el Salvador? El otro día leí una entrevista yo con el famoso Dinio, y tal y cual. El Dinio está de voz histórica. Fíjate, Javier, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que David Jiménez, el puede director del mundo, duró un año y pico, porque intentó hacer cosas diferentes. Intentó de verdad poner en el centro el periodismo y que la gente pudiera leer las cosas que pasaban de verdad de un lado y de otro. Duró un año y pico y se lo cargaron. Pero él habla de la dictadura del consumidor, ¿no? Es lo que está diciendo, es decir, al final, los medios de comunicación, por desgracia, nos hemos convertido en lo que quieren los consumidores de... Y ese es el problema. El problema es que no puede haber... yo lo intento, intento que todos al final intentamos de alguna manera, hasta donde nos dejan, intentar ser independientes y contar las cosas como son. Que quiere decir que Valladolid ha jugado muy bien, últimamente no pasa. Lo decimos, y si decimos que es un desastre, pues también lo decimos. Y
no estamos esperando a que, bueno, de hecho aquí en Valladolid se prestigia más ahora, si dices que juega muy mal, que juega muy bien, la verdad. Entonces, a mí me da un poco de pena eso, que es verdad lo que estás diciendo, que estamos en esa dictadura del consumidor. Muchas veces parece que escribimos porque los medios escriben o que las radios dicen las cosas que quieren escuchar los consumidores, y es una equivocación porque los medios de comunicación son importantísimos para una democracia, para un país, y yo creo que no estamos ayudando a que el país evolucione. Y luego hay otro enemigo que tenemos en casa que son las nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías y el famoso teléfono que nos permite hacer todo desde cualquier sitio, que está muy bien, porque antes, claro, cuando llegaba... Ahora te cuento una anécdota. Eso que yo os decía antes de la vuelta ciclista, que tenías que llegar con un walkie-talkie para parar en un bar, para coger un teléfono, llamar a la radio, poner el walkie para que se escuche la emisora de web. Ahora llegas con esto y llegas y aquí manda la crónica aquí o te haces el grabado directo y entras en directo por la televisión. Entonces claro, eso permite que cualquiera pueda ejercer como periodista. Cualquiera puede ejercer como periodista en un momento determinado. Y yo creo que ahí hay Y además, permíteme que abra un melón sobre eso, porque estamos en un colegio en el que todos nos hemos formado y creo que todos tenemos la sensación de que nos han educado muy bien y nos han formado muy bien. Y yo os pregunto a todos, ¿las nuevas generaciones de periodistas están preparadas? ¿Están educadas? ¿Están formadas? ¿Están instruidas? Porque ahora, como solo tienen que tirar de aquí, solo se nutren de la información que les marca un camino concreto, ¿no? Es que yo solo me rijo por la información de TikTok o de YouTube o de tal. Os pregunto, ¿los periodistas de ahora están preparados? Depende para el periodismo, para ese periodismo sí. Porque es un periodismo barato que no vale nada, que no tiene consistencia, que no tiene base, que está cargado de mentiras, las famosas fakes que están dominando el mundo ahora, pero es lo que hay. Vuelvo a repetir, ¿quién lo consume? Tienes el señor que viene una noticia aquí que sabe que muy probablemente es un fake y automáticamente la... Javier, pero tú decías antes la importancia de educar a la sociedad. Y la educar a la sociedad parte porque las nuevas generaciones, que son los que mandan el mensaje, tengan una... Pero es que las nuevas generaciones, es que no es un círculo vicioso, porque efectivamente, si vamos al origen, encontraremos que en la educación y la formación de las personas está el saber apreciar y entender las cosas. Pero en el punto en el que estamos instalados es un viaje sin retorno posible. Es decir, tú estás en manos de un medio que en nuestra época eran, no voy a decir románticos, eran medios que entendían el periódico. Un periódico era un periódico, que lo que quería era ser el mejor periódico. Bueno, hay películas americanas espléndidas en toda esa materia, ¿no? Ser el mejor periódico del mundo, no ser el periódico que más dinero ganaba. Yo empecé aquí en el año 70 en la cadena SER. Fijaos en lo que se convirtió la cadena SER, ya era la más poderosa de España posiblemente, pero no tenía un afán crematístico como el que tuvo luego cuando incorporó Mancheta, cuando compró Prisa, etcétera, etcétera. Y al final eran empresas periodísticas, que claro que no jugaban a perder dinero, pero no tenían como objetivo ganar dinero, tenían como objetivo ser la mejor. Y eso con el paso del tiempo pues ha ido cambiando. Primero, han empezado a buscar exclusivamente el afán económico y segundo, la forma de buscar el afán económico no es haciendo un periodismo de altura y que tú te nutras de la publicidad, que fue de lo que se nutrió siempre en medios informativos. Es que la publicidad institucional, y ahí están los ayuntamientos, las juntas, las corporaciones, las instituciones de todo tipo, son las que mantienen a los medios. Entonces ya estás esposado como periodista, porque tu medio es el que vive esposado, porque no tiene independencia, porque no puede poner a parir al ayuntamiento porque les cierran el grifo, no puede poner a parir a la Junta porque les cierran el grifo. Eso no es periodismo, eso es esclavitud. Así de fácil, y no tiene más. Ese es un círculo vicioso. ¿Cómo no es un círculo vicioso? Repito, el día en el que los señores que estén escuchando la radio, viendo la televisión o leyendo el periódico tengan la formación suficiente para decir, sí señor, yo voy a poner hoy la emisora que no es de mi ideología porque también tengo que saber si tienen razón o si tienen apuntan alguna cosa interesante. Y hoy la sociedad está tan enfermiza en ese sentido, tan polarizada como se dice ahora, que lejos de buscar eso al revés, va creciendo todavía más la polarización. Y o eres del Madrid, o eres del Barça, o eres de derecha, o eres de izquierda. Yo volviendo a lo que estaba cuando ha mencionado el móvil, porque es que debemos crispados. No, vamos a contar alguna cosa graciosa. Mejor, sí. Con el móvil. Voy a contar dos anécdotas que demuestran lo que ha significado esto en nuestra profesión. En un Tour de Francia, a mí me dio un cólico nefrítico en el peor sitio que te puede doler, que te puede dar, en el Mont Ventoux. El Mont Ventoux es una cosa que parece que ha habido una bomba atómica,
tú vas subiendo y hay árboles y de repente, ¡buah!, todo gris y te falta, además te falta el aire, o sea, está fatal. Pues fíjate tú con un colito nefrítico. No, yo que me moría, bebía agua, ¡buah!, lo echaba todo, bueno, horrible, horrible. Acabamos la transmisión, bajamos y le digo a Iñaki Cano, que estaba conmigo en la habitación, mira a ver dónde estaban esto, a ver si Sabino Padilla me da algo y tal. Y me dice, espera que estoy con Indurain y ahora te llamo. Estaba con Indurain en la habitación. Y me llama, subo allí, me mira al ojo y dice, estás para irte al hospital. Digo, joder, al hospital en Carpentras, y digo, y pasa mañana cuando se me pase, ¿dónde voy? Porque el turno me va a esperar a mí, se va a marchar mañana. Y dice, bueno, pues venga, te voy a poner una buscapina en vena y tal. ¿Y sabes quién hizo de gotero? Miguel Indurain. Y yo estaba tan jodido allí, que digo, joder, yo no tengo un móvil, no, porque ya existían los móviles, pero no le llevaba esto encima. Y digo, tú fíjate qué foto, Indurain así, y yo en la cama de Indurain. Y la otra historia del móvil fue ya posterior, en una vuelta a España, que venía Juan Manuel Gonzalo, que era el jefe de deportes de Radio Nacional. Y los técnicos de Radio Nacional son como una cosa... Funcionarios, No, es impresionante. O sea, los técnicos de Radio Nacional han inventado la radio y te dicen, tú hablas gracias a mí. Porque si yo no enchufo aquí, tú no hablas. Y digo, y si tú enchufas y yo no hablo, tú no enchufas. Bueno, total, siempre estábamos con esa discusión de los técnicos, que era una cosa absolutamente inaguantable. Yo me llevaba bien con ellos pero durante las etapas era un lío. Estábamos cenando en La Coruña, me acuerdo que fue en La Coruña, y los técnicos estaban hablando de lo importante que había sido su par en una etapa que había sido complicada y tal, lo importante que había sido con el helicóptero, Y dice Gonzalo, al año que viene va a venir el señor Ortega, solo. Con este asunto informa, o sea, vosotros sois una puta mierda que no servís. Con este chisme los técnicos ya no pintan nada. Este señor va a informar durante la carrera, en la transmisión y después de la carrera, haciendo entrevistas a los... Esto ha cambiado, esto sí que ha cambiado el mundo, Como el decía mundo del periodismo, Alexander, especialmente en la radio. eso ya ocurre. Ahora ya un corresponsal se puede ir con un móvil y con el móvil en Eso lo cambió mucho la pandemia. Otro inciso. Esto ha cambiado, pero también ha cambiado escenas divertidas, que eso tú lo has vivido también conmigo, cuando había que informar a través del teléfono, de la cabina de teléfono del pueblo. Sí. Y entonces había que correr. No te vas en la cabina y cuando llegabas tú, de la SER, además no tenga que se daba prisa para darte a ti, no, se tiraba allí hablando y cuando ya se había acabado el boletín, a ver. Os cuento una historia todavía más rocambolesca de cómo era cuando era un periodismo, yo voy a decir que brillante, porque era un periodismo en el que había que poner mucho, al hilo de todo esto, en los años, a principios de los años 80, cuando empezó García en Antena 3, cuando empezamos a hacer la vuelta a España, de toda a cubrir las vueltas pues, con un alarde de medios, etcétera. Efectivamente, esa historia hay que entenderla, ¿no? Hacíamos informativos cada hora, desde las 11 de la mañana que arrancaba la etapa hasta las 5 de la tarde, pues seguíamos tarde, noche y madrugada. Cada hora había un informativo, y cada informativo duraba como 10 o 15 minutos, ¿no? De tal. Entonces, claro, al no haber estos medios de enlace ni de conexiones, ya íbamos con un helicóptero, ya íbamos con 3 unidades móviles, había que conectarlas, pues la forma de conectar, que no había ni Bluetooth ni leches en vinagre, era pillar el teléfono. Pero claro, no solo era la cabina en la ciudad o demás, que esas tenemos historias a montones, ahí en el tour, en la montaña, saliendo a la 1 de la madrugada para intervenir 5 minutos a buscar una cabina allí entre los osos prácticamente, en el Severo, en el Mogatú, Aquí, en España, en la Vuelta a España, el secreto era pillar en determinadas zonas donde no había apenas cobertura, no había pueblos, no había localidades, pillar el teléfono. Y claro, cada hora había que hacer una conexión y había que estar en el punto en el que se pillaba el teléfono para conectar, y a través de un pincho que se ponía en el teléfono se extendía el helicóptero, las unidades móviles,
había que conectar como un cuarto de hora antes para tenerlo todo preparado para que a la 1 en punto se pudiera hacer el informativo y tal. Entonces, bueno, nosotros en Antena 3 llevamos un despliegue muy grande y tal, y la SER, que iba siempre a la altura nuestra peleando por aquella información y por aquella primicia, un año contrató a Ángel Nieto de motorista. Pero tan verídico como que los hechos están ahí. Ángel Nieto iba con la moto y nosotros llevábamos a un técnico, que también andaba bien en moto, pero el hombre, pues ya ves tú, había participado en la guerra de su pueblo, algún sarroque o algo por el estilo. Y la serie iba con Ángel Nieto, contrató a Ángel Nieto, que prácticamente no hablaba, o sea, sí, hombre, Ángel Nieto era una figura, era el campeón del mundo, y claro, opinaba por la noche y tal, pero poco sabría el ciclismo. La razón fundamental de su presencia, al margen de que le daba pote y altura, ¿no?, al elenco de comentaristas, era que él con la moto, primero le iban a atender ahí donde parase, y parabas en un Chigre en Asturias, pero en un Chigre, es que pasabas por pueblos en los que no había ningún teléfono. Y a la señora que le decía, señor, ¿qué conferencia con Robertino? No se fiaban, claro, ya estos señores me conectan aquí, 10 minutos, lo que vaya entonces el teléfono, que valía más caro que ahora, desde luego. Y tenía razón, porque Y el tenía que razón. era con Robertino era mentira. Te deja llamar que saco Robertino. Y luego lo pasaban la factura. Era muy bonito, la verdad, una copilla y era muy bonito aquellas peleas, nos dejábamos la vida, materialmente, estaba haciendo las 8 de la mañana. Y ahora te metes en un cuarto, en tu casa, aquí con la estamos televisión. en el cuidado. Voy a aprovechar para decir solo simplemente, si alguien quiere llamar a casa, va a decir que no va a ir a cenar, pero que está bien, que no se preocupe por un día que llegue más tarde, que los hijos se pueden preocupar porque el padre no ha llegado a la hora del baño del niño o la niña, que lo puede hacer tranquilamente, sale un momento y se disculpa, porque esto tiene pinta de enganchar ahí. No, que la anécdota que estabais contando, yo tengo alguna también con la época de García, que es un poco al hilo de lo que estamos hablando de cómo ha cambiado el periodismo, ¿no? Que para entrar por la noche tú ibas incluso a casa de los propios protagonistas, ibas a casa de los jugadores. A mí una noche me tocó ir aquí a casa de Walter Lozano, un futbolista que tuvo el Madrid, que dio positivo, y entonces me llama García y me dice, hay que meter a Walter esta noche, dile que le vamos a ayudar y tal, yo le voy a defender, tal, bueno, que es lo que quería era el protagonista. Y dice, hay que tenerle como se le vas a su casa, le localizas, tal. Y digo, bueno, pues a ver si le encuentro, porque había desaparecido. Y entonces me fui a su casa, que vivía ahí en la calle Estadio, y estuve allí haciendo guardia hasta que apareció Walter, que no apareció. Yo sabía que vivía, no sé si era el Portalquera, el piso no sé si era el quinto, bueno, estuve pendiente, y de repente vino uno del Telepizza. Y vi que llamaba a su piso, al quinto piso. Digo, pues esta es la mía, me acuerdo con él. Y me colé con el Telepizza. Y llego acá, llega el Telepizza, llama y sale Walter, abre la puerta y yo detrás del Telepizza con la pizza. Y yo detrás. No, el micro no. Iba a pincharle su teléfono de casa o a descolgar el teléfono de casa. Y dice, ¿qué haces aquí? Digo, pues nada, oye, que vengo a ver para meterte esta noche, joder, tal. Y ¿cómo has entrado? Digo, pues bueno, he entrado con el del Telepizza, porque si no, como no me abrías, te estaba llamando, no abrías y tal. Total, que metí en su casa, cuando tenía la casa, pues aquello era terrible, la bañera llena de periódicos, digo, ¿tú qué no te duchas? Dice, no, me he duchado en el campo, iba aquí, la ducha de casa de Alonso. Y digo, bueno, pues te vamos a meter esta noche. ¿Y cómo vas a hacer? Digo, nada, nos llaman por teléfono y entramos desde aquí, desde casa, por el teléfono. Entonces llamo yo a García ya y vamos, al productor de García, digo, oye, ya estoy en casa de Walter. Dice, deja el teléfono descolgado. Operación Amarre, deja el teléfono descolgado. Para que no le llame. Para que no le llame nadie. Y a las 12 en punto cuelgas para que te llamemos nosotros. Y así era como se hacía el periodismo. O sea, no había móviles en aquella época. La época de Walter Lozano, no sé, sería 90 y poco. Sí, 90 y poco, sí, por ahí. Bueno, pues así hacíamos el periodismo. O sea, nos metíamos en la casa del invitado, le colgábamos el teléfono, era, o sea, un asalto total. Pero bueno, pero así era y así era como... Inténtalo ahora. Ahora sí, Ahora lanzo una pregunta sobre una curiosidad a los cuatro, empiezo por Nacho. ¿Se puede ser amigo de los deportistas? Es muy difícil. Es muy difícil. Evidentemente, yo creo que todos hemos tenido gente con la que tenemos mejor relación que con otras personas, pero es muy difícil, sobre todo porque a ellos les cuesta mucho entender cuando va todo muy bien y con todo al avanzar, todo muy bien, pero cuando tienes que darle un palo, les cuesta entender que tú eres un profesional, y sí, eres cómico, pero eres un profesional.
yo creo que es una cuestión muy, muy difícil. Y yo con los años, bueno, para mí es un lujo estar con todos vosotros, aprendo mucho de todos vosotros todos los días, pero para mí con los años yo estoy entendiendo que es mejor mantener una distancia porque si no luego cuando tienes que pegar un poco o mucho, pues la cosa se pone tensa. Alejandro, ¿se puede? Hombre, si no son futbolistas, sí. Porque, hombre, yo creo que alguno hay amigo todavía, algún futbolista siempre queda, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado. Primero porque los clubes no te dejan, o sea, no tienes posibilidad de acercarte a los protagonistas. O sea, ni entrenamiento, ni partidos, está todo súper controlado. Esos compañeros nuestros periodistas que ejercen de jefes de prensa, o sea, que son jefes de prensa, más que jefes de prensa son... Perros de prensa. No, son guardias de circulación, ¿no? Entonces, pasa tú, haces tú una pregunta, tú otra pregunta, 3 preguntas y nos vamos, hoy sale este, entonces es muy complicado que llegues a tener una relación como la que nosotros hemos tenido. Joder, yo he tenido una relación pues muy cercana con futbolistas extraordinarios, pues de la época de Eusebio, de la época de Manolo, de Fernando Hierro, Fonseca, toda aquella gente, aquella generación, pues éramos, no te digo íntimo, César, incluso cuando estaba en el Madrid César de portero. Pero claro, es que veníamos de otro tipo de periodismo, ¿no? De ese periodismo más cercano, de poder estar en los entrenamientos, de poder entrevistar cuando acaba el partido al primer futbolista que salía, porque antes estábamos... También es verdad que ahora hay muchos más medios, es mucho más difícil, ¿no? Eso hay que regularizarlo porque, claro, ahora es una invasión total la que hay en una zona mixta después de un partido, y eso que ya está muy controlado, porque antes llegabas a los estadios y te acreditabas, decías, dame 4 acreditaciones, y lo mismo iban 4 y llevabas a tu primo, a tu prima, a tu amigo y a tu amiga. Y el único que iba a transmitir eras tú. Ahora es que tienes que ir con el... O sea, te dan 3 acreditaciones, aparte que ahora pagamos. O sea, antes no pagábamos y ahora pagamos. Ahora pagamos por el puesto de transmisión, que pues no sé cuánto están pagando ahora las empresas, no sé, 105 euros. Se empezó pagando 120 y tanto, ¿no? 120 y tanto por 3 puestos, ¿no? O por 2. O por 2 puestos. Y aparte que tienes que enviar cada semana a la Liga de Fútbol Profesional el nombre de la persona que va a ir con el DNI de la persona que va a ir. Entonces, claro, yo antes, yo qué sé, llegaba a Bilbao y estaba mi primo y me llevan al fútbol. Digo, bueno, vale, vente, pedía 3 acreditaciones y le metía a mi primo, pero ahora no puedo. Digo, es que no te puedo porque tiene que ir con el DNI y tenemos que pagar. Entonces, hasta eso, en eso ha cambiado, ¿no? Un poco, también por la obligación de todo el movimiento que hay a nivel medios y a nivel pseudomedios, ¿no? Esa palabra tan en boga ahora de los pseudomedios y demás, ¿no? Sí. Josito, ¿tienes amigos en el mundo del deporte? ¿Tienes amigos? Yo en el mundo del deporte? tengo mejores amigos de gente De ex. Los más agradecidos, bueno, generalmente los deportistas, hombre, si no les está dando leches todo el día, pero tratándole normal, no digo Bueno, ya no le ser has amigo. dado, no le has dado todo el día. Sí, entonces ese no es mi amigo, se encontró a París y ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Que hubiera metido 5 goles y todo seríamos felices. Yo lo que digo es que la gente, ahora es muy difícil tener amigos entre los futbolistas, entre los compañeros, porque ahora hay una guerra entre los propios compañeros, porque claro, te juegas tu puesto si te pisan. Antes nosotros nos íbamos a cenar juntos todos, De viaje. en el tour y de viaje, y no pasaba nada, estábamos todos juntos. Y ahora tú no ves a un tío de Onda Cero con uno de la COPE o a uno de Televisión Española. Yo sí tengo amigos No, bueno, sí, puedes tener creo que amigos, en general, o sea, pero no esa intimidad que había antes. bueno, o sea, cuando viajas por ahí al final acabas comiendo con gente obligatoriamente por no comer solo muchas veces. Hay algunos que sí que prefieren comer solo para no relacionarse con nadie, pues son idiotas, porque por estar por ahí, encima de estar por ahí, no puedes disfrutar de la compañía ni compartir una mesa o una langosta como José. Era la costa. No sé si era la costa, pero Yo sí lo sé. Yo tengo amigos en El País, tengo amigos en La Gacheta, tengo amigos en The Guardian, tengo amigos en la COPE, muchos, porque bueno, también he trabajado en la COPE, hermano, 14 años, ¿no? Entonces quieras o no, tengo amigos en la SER también, entonces bueno, yo sí mantengo relación a nivel de medios. Sí es cierto que hay mucha competencia, pero también te digo una cosa, yo creo que al final, eso que estaba comentando antes Javier, de que somos un poco víctima de la afición,
ha hecho que los periodistas también tengamos menos competencia en ese sentido, de que nos arropemos un poco más entre todos, ¿no? Porque claro, tú vas a una zona mixta ahora del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, de los grandes clubes, y aquello es una pelea tremenda. Pero bueno, ya hay un respeto, ya metes el micrófono y sabes que primero pregunta el de la SER, luego pregunta el de la COPE y luego pregunta el de Onda Cero, y se respetan dentro de ese círculo. Pero porque ha cambiado mucho también. Ha cambiado, Es una época que estabas hablando antes de, claro, si hubieras contado más detalles que no vienen al caso. Es que antes ibas a la yugular. Del día de Walter Lozano, pues se estaría poniendo la gente de risa. Bueno. No hace falta. Las competencias que había entonces eran criminales. Llevamos con el... Bueno, yo no, porque afortunadamente he tenido la suerte de dedicarme a narrar casi siempre, más que pero los reporteros, los que tenían que estar ahí al pie del cañón buscando la entrevista, etcétera, iban con los puñales. En la época de García, la SER y los delanteros, las peleas que había entonces. No, pero sí el tema es más interesante y tiene más visión el tema de ser amigo de los jugadores, de los deportistas o de los dirigentes. Porque siempre ha sido un poco ahí esa línea difícil de trazar. Es decir, tú para ser un buen periodista, estar bien informado, tienes que ser amigo de alguien. Tienes que ser amigo, no de alguien, de todos en general. Yo he tenido amistad con inmensa mayoría de los futbolistas, en Valladolid, toda la vida, con entrenadores, con presidentes, en general siempre. ¿Eso te lleva a perder independencia? Seamos realistas, sí. No vas a ser tan objetivo. Pero también pertenece a tu forma de proceder. O sea, yo tenía un amigo y dejó de ser amigo mío porque le puse a parir un día y le puse a parir con razón. Pero eso era una excepción, o pueden ser excepciones que ocurran, porque tú no tienes por qué decirle al amigo tuyo futbolista que ha fallado 2 goles que es un petardo. Si es del equipo rival, posiblemente no sea un petardo, es un cabrón además, ¿no? Pero si es de tu equipo, que falle los goles que quiera, que no estaba acertado, ¿no? Pero esa visión del periodismo acercándose a los poderes, sean jugadores, sean directivos, sean etcétera, es que es obligada. La forma, no te digo hoy es que tienes que ir de rodillas para que te den una entrevista. Imagínate si encima te vas a permitir el lujo de criticar o de censurar. Entonces había amistad, te enterabas de todo, dominabas mucho. Era cuando se hizo célebre el dicho de que el periodista sabe más por lo que calla que por lo que cuenta. Teníamos muchísimo contacto con presidentes, con jugadores, con todo el establishment, con todo el organigrama, porque tenías la obligación de estar informado. ¿Por qué? Porque también hacíamos un periodismo todos un poco diferente al de ahora. Lo que decía Alejandro, ahora son tertulias y tal. Antes te ponías 1 hora delante del micrófono en competencia con tus compañeros de medios y allí había que decir que a quién iba a fichar el Valladolid, a quién iba a fichar el Valladolid, quién iba a jugar el domingo, en fin, todas las noticias. Te tenías que sentar 1 hora a contar un montón de noticias. Y para conseguir las noticias o para enterarte de determinadas cosas que no eran públicos, pues había que tener cercanía o con los presidentes, o con los jugadores, o con los entrenadores. Y a veces con los 3. ¿Eso te privaba de independencia? Sí, sinceramente sí. O por lo menos no tenía la misma independencia que para censurar a alguien a quien no conoces o no es amigo. Pero es que hay que elegir y mantener un equilibrio, pero a cambio tenías mucha información. Y yo creo que el aficionado, el oyente en este caso, cuando hacíamos radio y demás, apreciaba bastante más, un poco al hilo de lo que estamos contando, apreciaba mucho más las noticias que tú ofrecías que lo crítico que pudiera ser con tu... Porque si eras muy crítico, encima te iba a censurar el propio oyente, ¿no? Porque ¿qué es eso de que... Pero en aquella época yo creo que a la gente le gustaba que dijera el presidente no tiene ni puta idea de... Y eso a la gente le gustaba también, ¿eh? Tenía su... Hombre, lo decías, yo he tenido mis grescas con más de un presidente y gordas, pero a mí me parecía bonita. Chao. Bueno, quedan 5 minutos y yo abro la posibilidad de que haya al menos 2 o 3 preguntas antes de cerrar, si alguien quiere. Yo tengo 20.000 más, pero a mí no me pagan por seguir hablando, así que... Y ya se ha tratado por el culo, Soy si el hubiera único, dicho alguna más. soy el único que va a cobrar de esta mesa y no lo sabíais ni vosotros. Pues una pregunta por ahí. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje periodístico de antes? Se oye bien, se oye bien. Así que tráelo ahí así. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje periodístico? A mi modo de ver un poco lo que estábamos diciendo antes, si no hay una formación en la base, el periodístico y el no periodístico. O sea, nosotros estamos educados y afortunadamente todos lo podéis corroborar, porque somos de la misma generación o parecida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en las generaciones, ¿no? Digo, vamos a ver, nosotros para pasar de ingreso con 10 años no podías cometer ni una sola falta de ortografía. Yo he visto faltas de ortografía en catedráticos, pero un catedrático de 40 años, de 50 años, he visto faltas de ortografía. Y en los medios informativos actuales veo titulares
titulares, y mira que pasan por registros, veo titulares muy mal escritos, pero muy mal escritos. ¿Qué pasa? Pues la formación y la educación. Nosotros, en los años 60, que estudiamos aquí en el colegio, mi generación y algunos más veteranos incluso, no pasabas el ingreso si cometías 2 faltas de ortografía en un dictado. Y hoy la gente no sabe escribir, vamos, hay una cantidad de falta de ortografía de miedo. Y la forma de expresarse, bueno, porque el lenguaje se ha ido perdiendo, porque la gente se ha cultivado muchísimo menos. Yo ahí que soy muy purista, porque lo he sido, como un vallisoletano, soy muy purista en el lenguaje, pero por un lado lo entiendo, lo entiendo. Yo creo que el lenguaje es un medio de comunicarnos, y muchas veces los retrógrados, los mayores, mira, ponen un contacto de telefónico, digo, de mensajería y demás, el Y con una Q, se va a perder, la gente va a terminar no sabiendo hablar. Pues claro que se ha perdido todo el acervo cultural que tenían nuestros padres, ya que decían unos términos y se expresaban con una riqueza lingüística y determinados adjetivos, etcétera, que están completamente en desuso. Pues también nos hemos ido perdiendo nosotros no estando muy bien formados. Imagínate ahora la gente que en los colegios no les exigen eso, que en lugar de estar leyendo a Jardiel o a Cela o a no sé quién, están leyendo pues eso, pues el TikTok y las redes sociales. Pues mientras el lenguaje sirva para comunicarse, es válido, porque es para lo único que se inventó el lenguaje, para comunicarnos, ¿no? Pero es verdad que hemos perdido una barbaridad. Ahora yo eso no lo voy a acusar. Vuelvo un poco al mismo registro de antes. Si la sociedad va cambiando, ¿qué le vas a pedir a los chavales? ¿Vamos a estar poniendo a parir porque no son capaces de escribir una frase entera ni de hablarla? Pues sí, es un problema educacional. Sí, en nuestra época, compañeros, incluso extranjeros, decían, joder, macho, tú eres de Valladolid, ¿no? Sí, es verdad. La gente decía, ¿qué lenguaje? Se quedaba todo el mundo pasmado. Y fíjate que no decíamos de Valladolid y de Lourdes. Eso ya era demasiado. Algunos te decían, tú tienes que haber estudiado en Lourdes. Más preguntas. A ver, allí al fondo primero. Buenas noches. A ver, Javier, nos has dicho que los ciudadanos tenemos la culpa de lo que está pasando. Yo tengo 2 temas. Uno, la independencia mental. Yo creo que hoy la sociedad está excesivamente polarizada. Te estoy escuchando más o menos bien, pero háblame un poquito más alto porque estoy teniente. Venga, te escucho. Entonces, yo pienso que la sociedad está excesivamente polarizada. Es decir, o eres de un lado o eres de otro. Ocurre con el fútbol, ocurre con la política, ocurre con todo. ¿Por qué está polarizada? Bueno, porque los medios creo que han polarizado, porque a su vez los medios desde arriba les han dicho hay que polarizar. Entonces, desgraciadamente, para todo, si hablamos de fútbol, hablamos de política, el penalti no lo vamos a ver si es del equipo y no somos capaces, yo intento ser, por eso lo digo, intento ser mentalmente independiente, pero eso no existe casi hoy en día. La independencia mental no existe. No somos capaces de ver un penalti del campo. Yo te voy a decir por qué asumí esto muy pronto y por qué, como decía Josita, es que me enervo porque son 50 años viéndolo y soportándolo. A mí yo de esto me empecé a dar cuenta cuando iba, como todos nosotros, a hacer partidos fuera de casa. Tienes que aguantar ahí a 30.000 espectadores, pero como aficionado, Bueno, lo hacías también como periodista, pues estabas ahí en una cabina microfónica, pero veías el comportamiento cerril del público. Claro, como son los del equipo rival, pues son cerriles, pero cuando lo hacen los del tuyo, no, son igual de cerriles, exactamente igual. Desde ese momento me empezó a caer mal el público, en general el comportamiento del público. Tal es así que no he vuelto a pisar un campo de fútbol, nada más que alguna vez con mi hijo por hobby, pues toda la vida estaba en los estudios haciendo tal, pero desde que dejé de ir a los campos, no he vuelto, no soporto estar en un campo de fútbol, no lo soporto, porque me pone enfermo como es normal. Claro, si estás con el equipo de casa, pero es que yo, como todos los periodistas, pues hemos estado muchas veces con el Valladolid fuera de casa y hemos tenido que soportar un comportamiento, muchas veces lo pensaba. Y de hecho, Alejandro es testigo, yo tenía un mandamiento cuando estaba dirigiendo el Radio Estadio y tal, que me ponía enfermo y que había veces que teníamos broncas en antena. Porque la gente, todo el periodismo en general es muy local. O sea, tú conectas con Valladolid y el tío del Valladolid te empieza a hablar del Valladolid y al Elche que juega de rival que le den tila. Y el futbolista del Valladolid se llama Pepe Martínez Pijín y el del Elche, si sabes el apellido y si le mencionas, porque a lo mejor dices que es el 10 que ha tirado fuera o la defensa que ha despejado y cosas de ese tipo. Y me enervaba, digo, oye, que nos están escuchando en Elche igual que en Valladolid, que tú eres un periodista de Valladolid. Me pasaba igual con todos los demás corresponsables, ¿no?
Entonces eso lo llevo tan metido dentro que siempre he llegado a la conclusión de que lo peor del fútbol es la afición. No siempre, ¿eh? Antaño no me lo creía, ahora de mayor lo pienso. Y además yo me incluyo no tanto porque no voy, pero si estuviera pues tendría el mismo comportamiento, donde el penalti cuando no y el árbitro son cabrón. Todos los árbitros son anticaseros. ¿Cómo se explica eso? Todos los árbitros son anticaseros, para el público local, claro. Hay que tener independencia mental para verlo. ¿Eh? Hay que tener independencia mental para verlo. Bueno, si no es independencia, hay que sufrirlo para darte cuenta. Yo lo sufría cuando iba con el Valladolid al principio. Y lo he sufrido toda mi vida. Claro, la afición que ve los partidos de casa y tal, va con su equipo y es muy legítimo que vaya con su equipo. Es fenomenal que vaya con su equipo. Pero ese es un cabrón igual. Juegue con la camiseta del Atlético de Madrid o juegue con la tuya. Si cuando juega con la camiseta del Atlético de Madrid es un guarro y es un cerdo y es un no sé qué, y cuando juega con la tuya, joder, qué huevos tiene. No. O sea, esa objetividad la pierde el aficionado. Y bueno, no me extiendo más porque si no me enervo. No ese es el objetivo, pero cuando decía de la política es que es un 50-50. Pero yo vuelvo a decir, los medios lo que hacen es vender el producto. Y si venden el producto, la forma de venderlo es darle al público lo que quiere. Luego no es tan exacto criticar al medio. Podemos criticar igual al consumidor, o debemos de criticarnos a nosotros mismos. Es que es verdad. Si es que he puesto el ejemplo de Onda Cero, porque en aquel momento, al principio de hace 15 o 20 años, era una emisora independiente, no tenía color, era de los ciegos, de la organización, no tenía color, las demás estaban pues, muy posicionadas ideológicamente, legítimamente posicionadas, porque se puede tener una ideología perfectamente válida, derecha, de izquierda, conservadora o progresista, me da igual. Onda Cero no nos oía nadie, hasta que se le fichó a la Herrera y tal y cual, la información política me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ni chicha ni limonada, coño, pero están haciendo un periodismo de altura, un periodismo independiente, capaces de alabar a unos o a otros, independientemente del país. No nos oía nadie. Entonces tú eres propietario del medio y ¿qué dices? Señor, fíchame a Herrera que por lo menos me van a escuchar los señoritos y los de derecha. Si el otro, fíchame, no sé, ¿le vas a criticar al medio cuyo objetivo es ganar dinero? Pues yo no me atrevo a criticar, que sinceramente lo que toca es, como periodista, si acaso, padecerlo, como periodista. No, iba a añadir una cosa a lo que está diciendo Javier, es que hay una cosa que pasa en el periodismo deportivo además, y primero pasaba en Madrid, Barcelona y ahora ya pasa en todos los sitios, y es que tú ibas a las ruedas de prensa de Madrid o Barcelona, vosotros habéis ido, y no se preguntaba por el equipo rival, parecía que Madrid y Barça solo jugaban solos. Y ahora está pasando también en otras ciudades. La curiosidad es que esta mañana en la rueda de prensa de Diego Coca, el entrenador del Real Valladolid, solo la última pregunta ha sido sobre el Real Madrid encima. Es decir, ya no se pregunta por el rival, parece que tu equipo, el equipo local, va a jugar solo. Y a mí me tiene los puestos. Y eso, en este sentido, sí que somos un poco culpables de los periodistas, porque parece que nos hemos quitado un poco la culpa a nosotros de lo que está pasando, y seguro que tenemos mucha culpa también de ese deterioro y de esa mala imagen incluso que podemos tener en los medios de comunicación en algún momento. La última. Oye, yo quería preguntaros una cosa, a ver si me asesoráis a quién merece la pena escuchar, porque yo digo oyendo la radio y viendo la televisión y leyendo de todo y de deporte. A estos cuatro. Ya, pero bueno, tampoco es tan fácil encontrar algo interesante, pero no solo por los periodistas. Es que me da igual, para ver una tertulia me da igual una que otra, pero para escuchar a un deportista, por eso cuando entrevistéis a alguien, si me podéis decir a alguien a quien merezca la pena oír, que sea distinto. Yo sé, no hace falta que sea butragueño, que es plano, pero hay futbolistas que se salen de lo habitual. Es que preguntéis a uno, hemos luchado mucho, no sé qué. Entonces, ¿para qué? Para oír. ¿Hay algún periodista con el que la pena? Para que cuando salga por ahí lo lea o lo escuche. De verdad, es que es todo igual. Decís que no hay competencia. Son igual todas las También entrevistas. te digo que me vas a permitir que cuente una anécdota rápida. Después de 20.000 entrevistas con futbolistas planos en Valladolid, hubo un jugador que se llamaba Óscar González, la primera vez que subió el desfilar al primer equipo. Fuimos todos los compañeros de la prensa a la residencia a entrevistarle, y le fuimos a entrevistar, a preguntarle simplemente las preguntas típicas y tópicas de si estaba contento con jugar con el primer equipo. Y empezó su respuesta diciendo que, teniendo en cuenta la mierda de fútbol que estaban haciendo sus compañeros hasta ahora, era lo mínimo que él podía hacer. Entonces paramos la entrevista y le dijimos: Óscar, por aquí no, por aquí no. 17 años, vamos a empezar otra manera, que queremos que tu carrera de deportista sea larga, vamos a empezar otra manera. Mira, tienes que contestar esto aunque pienses lo contrario. Que luego está también que salirse del guión lo deseamos todos, pero a veces enemigo en casa. A veces, claro. Te puedes comprar una novela de Colin Tellado, o te puedes comprar una de Agatha Christie, o leer un Otra cosa muy graciosa, fijaros
en que el 90% de los futbolistas, cuando les hacen una pregunta, dicen: la verdad es que... Sí, por supuesto. Eso lo Y en mi intentó opinión y... Marcos el de antes. Es el que empezó a decir: la verdad es que... Digo, O repetías la pregunta para conseguir 5 segundos para pensar la Pero no, la por verdad es favor, que... Pero tío, ¿hay no te he alguno, preguntado... hay alguno, un nombre? Ahora Daros un momento- poco. Hay alguno que valga la pena, no futbolista, un deportista. Otro periodista. Merece la pena escuchar a uno que no diga eso. Un nombre, que me deis un nombre. Pero dejadme que sí que le gire diciendo, alguien que os haya sorprendido de cómo pensabais que era como deportista, a los que luego se han pasado a comentar y han dicho, coño, pues no era tan tonto. En ese que estás pensando. No, hombre, mucho, pues yo no he pensado nunca que fueran tan tontos, la verdad. O sea, una cosa que sean cortos y parcos en el aula porque son tímidos o porque también, ¿qué van a decir? Yo qué sé. Y otra cosa, en el fútbol hay gente preparada como cualquier actividad de la vida y ha habido gente, muy buenos comentaristas los hay, ¿no? Claro, para mí probablemente Valdano no habla bien, Valdano escribe superlativamente bien. O sea, Valdano escribe como los propios ángeles. Javier, pero antes oías a Pardeza y se le notaba que Hombre, sabía pero hablar. Pardeza- Oías a Roberto Domínguez hablar y se le notaba que sabía hablar, cosa que los toreros hablan peor todavía que los Oye, ya, futbolistas. pero hay gente para todo. Hay La verdad es gente que no para merece la todo, pena para oírlos nada. ni a los que preguntan ni a los que responden. Y me estoy metiendo no con el público, que yo soy consumidor, pero es que he dejado de serlo. No te enerves tú tampoco, a ver si vamos a acabar todos. Pero es que me encantaba, tío. No te puedes enervar. Bueno, Me encantaba. Te voy a dar un consejo, ya, pero claro, ya es un consejo de que está muy de vuelta de todo esto. Yo al fútbol le pongo en el minuto 1 y le apago en el minuto 90 y cuando quito la red. No veo nunca ni un minuto antes ni un minuto después. No recibir tanta intoxicación. nos queda solo, señora directora, creo que lo correcto es que estamos en nuestra casa y como estamos en nuestra casa, la directora de nuestra casa para que pueda cerrar esta charla tan interesante. Así que, cuando usted quiera. La directora de nuestra casa, pues yo un inciso, con perdón, porque es decano, es hija de un compañero nuestro muy entrañable, profesor también del colegio, don Julio Mozo, y estuvo, pues es de la época de los legionarios aquí, de los años 70, cuando empezaron, 60 y 70, cuando empezamos en el periodismo. Nada, agradecer de verdad vuestra presencia. Yo creo que estamos en una sociedad sobreinformada actualmente, con muchísimos medios, y que hay que reivindicar la profesión del periodismo, que hay que hacer un buen periodismo, un periodismo de personas formadas, de personas éticas y responsables. Es un orgullo que de este colegio hayan salido esta gente, porque cuando alguien triunfa, tiene cierto renombre, pues para los educadores pues siempre es muy grato. Pero sobre todo, y estamos viendo todos cómo vivís nuestra profesión, yo creo que para los educadores tiene que ser importante, por lo menos para mí, creo que lo comparten muchos compañeros, no solo que seáis personas de prestigio reconocidos y que tengáis el reconocimiento social, sino que hayáis seguido esa profesión con esa vocación, que eso sí que es un verdadero éxito. Así que enhorabuena por esas dos cosas, por ser grandes profesionales, por haber triunfado y haber conseguido la felicidad a través de vuestra profesión, y de verdad que en el colegio nos sentimos muy orgullosos y sois conscientes, los de la asociación, que desde el primer momento pues quisimos acoger, apoyar y que esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias.